Ok, entonces un resultado que tenemos es el siguiente. Tenemos un conjunto que no es vacío, subconjunto de Rn, que es convexo, y tenemos una función cuyo dominio es este conjunto X, que va de subconjunto de Rn, y la función va de este X a R. Entonces hay una caracterización. Una función es cuasi convexa si solo si su conjunto de contorno inferior es convexo para cualquier nivel alfa en R. Y de manera similar, una función es cuasi cóncava si solo si su conjunto de contorno superior para cualquier nivel alfa es un conjunto convexo para cualquier nivel alfa en R. Aquí tenemos las definiciones, ¿no? El conjunto de contornos superior son todos los elementos que vienen en el dominio de la función, de tal forma que al aplicar la función están por arriba de este nivel, y el conjunto de contorno inferior para una función que va de X, su conjunto de Rn a R, son todos los puntos en el dominio, de tal manera que cuando aplicamos la f de X no superan este nivel alfa. Entonces, lo que queremos decir con este resultado es que pues, las funciones cuasi convexas y cuasi cóncavas se pueden definir con las desigualdades que hemos visto en videos previos, o se pueden definir mediante el comportamiento de sus conjuntos de contorno inferior y de sus conjuntos de contorno superior. Entonces, vamos a dar la demostración para las funciones cuasi convexas, pero la demostración para funciones cuasi cóncavas sería similar. Entonces, primero vamos a demostrar que si una función es cuasi convexa, este, se tiene que su conjunto de contorno inferior es un conjunto convexo para cualquier alfa, ¿no? La idea es lo siguiente, ¿no? Vamos a tomar X y Y en el conjunto de contorno inferior del nivel alfa. Este alfa pues es este arbitrario, ¿no? Es decir, cualquier alfa en R, ¿no? Lo que tenemos que demostrar es que este conjunto es un conjunto convexo, pero recordemos que para que un conjunto sea convexo, la combinación convexa de dos elementos que vivan ahí debe de seguir viviendo en este conjunto para cualquier lambda entre 0 y 1. Entonces, pues los argumentos son los siguientes. Como tomamos a X en el conjunto de contorno inferior, pues la definición nos dice que la función aplicada a este X no debe de superar alfa. Como tomamos a Y en el conjunto de contorno inferior, la definición nos dice que la función aplicada al Y no debe de superar el escalar alfa. ¿Okay? Esa es la definición de que los puntos vivan en el conjunto de contorno inferior. Ahora, pues precisamente, como ni f de x ni f de y superan alfa, pues el máximo tampoco, porque el máximo es f de x. Si el máximo es el f de x, pues no supera alfa. Si el máximo entre estos dos es f de y, pues f de y tampoco supera alfa, ¿no? Entonces, de estas dos desigualdades concluimos este argumento, que el máximo entre estos dos no van a superar alfa, cualquiera que sea, ¿no? El alfa x o el f de x o el f de y. Ahora tomamos la combinación convexa entre x y y. Entonces, como tomamos la combinación convexa entre x y y, lo que observamos es que esta pertenece a x. X es el dominio de la función. ¿Por qué pertenece a x esta combinación convexa? Porque x es un conjunto convexo, ¿no? De ahí partimos de que esta función está definida en un conjunto convexo. Entonces, lo que nos gustaría, lo que vamos a hacer es aplicarle f a esta combinación convexa, ¿ok? Entonces le aplicamos la combinación convexa le aplicamos f a esta combinación convexa. Ahora, al aplicar f a esta combinación convexa, tenemos lo siguiente. Por definición de que f es una función cuasi convexa, pues resulta ser que esto es menor o igual que el máximo entre f de x y f de y. Esto es porque estamos suponiendo que f es cuasi convexa. Pero ya hemos visto previamente que el máximo entre f de x y f de y no supera a alfa. Entonces, siguiendo esta cadena de desigualdades, pues lo que tenemos es que f de la combinación convexa es menor o igual a alfa. Pero si una función aplicada a un elemento es menor o igual que alfa, significa que este elemento vive en el conjunto de contorno inferior, porque precisamente
los elementos que viven en el conjunto de orden inferior de orden alfa son aquellos que cuando les aplicamos la función no superan el nivel alfa. Entonces, con estos argumentos hemos demostrado que la combinación convexa de dos elementos que vivan en el conjunto de contorno inferior sigue viviendo en el conjunto de contorno inferior, apoyados de esta desigualdad que es la suposición de que F es cuasi convexa. Por lo tanto, el conjunto de contorno inferior es un conjunto convexo. Entonces ya demostramos que si una función es cuasi convexa, implica que su conjunto de contorno inferior para cualquier nivel alfa es un conjunto convexo. Ahora vamos a demostrar el converso, es decir, ahora vamos a demostrar que si un conjunto de contorno, si el conjunto de contorno inferior de una función para cualquier nivel alfa es convexo, necesariamente la función debe de ser cuasi convexa. Entonces, procedemos de la siguiente manera. Tomamos dos puntos en el dominio de la función x. Tomamos a x y y. Entonces, vamos a llamarle alfa al máximo entre f de x y f de y. Entonces, tomamos los puntos en el dominio. Como están en el dominio, podemos calcular su f de x y podemos calcular su f de y. Al más grande de estos dos números le vamos a llamar alfa. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Lo que tenemos es que el conjunto X vive en el conjunto de contorno superior, en el conjunto de contorno inferior de f de nivel alfa. ¿Por qué? Pues porque f de x, si le aplicamos la función a x, pues nos da f de x, ¿ok? Pero f de x no va a superar a alfa, porque alfa es el máximo entre f de x y otro número. Entonces, por como se ha definido alfa, pues f de x no va a superar al máximo entre f de x y f de y. De la misma manera, observamos que y vive en el conjunto de contorno superior de contorno inferior de f para este alfa. ¿Por qué? Pues porque f de y, por la manera en cómo hemos definido el alfa, pues no va a superar a f de y, porque alfa es el máximo entre f de y f de x. Entonces, esta observación es por cómo se ha definido el alfa. Ahora, la hipótesis en este regreso es que el conjunto de contorno inferior es un conjunto convexo. ¿Eso qué significa? Eso significa que la combinación convexa entre x y y que viven en el conjunto de contorno superior, pues sigue viviendo en este conjunto, porque la suposición es que este conjunto es convexo. Entonces, si este punto vive en el conjunto de contorno inferior, pues aplicamos la definición. Los puntos que viven en el conjunto de contorno inferior son tales que cuando les aplicamos la función no superan a alfa. ¿Ok? Son menores o iguales que alfa. Pero alfa lo hemos definido como el máximo entre f de x y f de y. Si seguimos esta cadena de desigualdades, pues lo que tenemos es lo siguiente. F de lambda, f de la combinación convexa es menor o igual que el máximo entre f de x y f de y, pero precisamente esa es nuestra definición de cuasi convexidad. Por lo tanto, la función es cuasi convexa. Entonces, algunos autores definen funciones cuasi convexas y cuasi cóncavas con las desigualdades, como lo hemos hecho nosotros, pero otros autores definen función cuasi convexa y cuasi cóncava desde el punto de vista de su conjunto de contorno inferior y su conjunto de contorno superior. Entonces, lo que nos dice este resultado es que pues, ambas definiciones son equivalentes. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte.